La Luna es nuestra vecina más cercana en el espacio, y los datos que recopilamos de sus características pueden decirnos mucho sobre el resto de nuestro sistema solar. Y a través de los ojos de la sonda LRO, orbitador de reconocimiento lunar, podemos explorar la superficie lunar de formas totalmente nuevas y con un detalle fascinante. Nuestro recorrido comienza en el límite occidental, donde la cara visible de la Luna se encuentra con la cara oculta. Esta enorme formación es un cráter lunar conocido como la Cuenca Oriental. Aquí, el mapa del terreno del LRO se combina con mediciones de gravedad superficial de la misión. Estos datos revelan la estructura de la corteza lunar bajo la superficie, dándonos una ventana a las características geológicas del interior de la Luna. Nuestra siguiente ubicación recibe poca luz solar directa y tiene algunas de las temperaturas más frías registradas en el sistema solar, el Polo Sur. Los puntos resaltados indican la presencia potencial de hielo de agua, basándose en las lecturas de temperatura del instrumento del LRO y la reflectancia de su altímetro láser, LOLA. LOLA también nos permite escudriñar la oscuridad del cráter Shackleton al brindarnos este modelo digital de elevación. Tiene 21 kilómetros de ancho y 4 kilómetros de profundidad, pero palidece en comparación con el cráter de impacto más grande conocido en el sistema Tierra-Luna, la cuenca Aitken del Polo Sur. Situada en la cara oculta, tiene 2.500 kilómetros de diámetro y 13 kilómetros de profundidad. Aún no sabemos con exactitud qué edad tiene la cuenca, pero fue vista por primera vez en la década de 1960 por naves espaciales que orbitaban la cara oculta. Tanto como usamos los datos del LRO para investigar áreas que no podemos ver desde la Tierra, también sondeamos territorio familiar en la cara visible para obtener imágenes con un nivel de detalle totalmente nuevo. Este cráter tiene unos 100 millones de años. Aquí, la cámara del LRO captura el pico central con una roca de 100 metros de ancho en la cima, cuyo origen sigue siendo un misterio. A través de la cara visible de la Luna, llegaremos a un área ideal para la exploración futura debido a la diversidad de materiales de impacto y volcánicos. Presenta un cráter prominente tan brillante que no solo es visible a través de telescopios, sino también a simple vista. Bienvenidos a la meseta de Aristarco. El infrarrojo muestra el mineral piroxeno en naranja y un toque de plagioclasa en azul del cráter Aristarco. Esta región puede decirnos mucho sobre la rica historia volcánica de la Luna. Al igual que estudiamos la Luna buscando sitios para visitar, también volvemos a mirar lugares donde ya hemos estado. Esto se debe a que los nuevos datos que el LRO está recopilando nos ayudan a reinterpretar la geología de lugares familiares, dándoles a los científicos una mejor comprensión de la secuencia de eventos en la historia temprana de la Luna. Aquí descendemos al lugar de aterrizaje del Apolo 17 en el valle de Taurus-Littrow, que es más profundo que el Gran Cañón. Se muestra el camino que recorrieron los astronautas a lo largo de 3 días. La cámara del LRO es incluso capaz de capturar una vista de la mitad inferior del módulo de aterrizaje lunar del Apolo 17, que aún permanece en la superficie, así como el vehículo rover. Estas imágenes ayudan a preservar nuestro logro de la exploración humana en la superficie lunar. Siguiendo adelante, nos dirigimos a nuestro destino final. Esta ubicación contiene regiones que existen en sombra permanente, así como otras que disfrutan de una luz casi perpetua. Es el Polo Norte. Las mediciones detalladas del terreno realizadas por LOLA permiten a los científicos modelar la luz solar y la sombra en los polos a lo largo de décadas y siglos. Los picos iluminados y los bordes de los cráteres aquí podrían ser lugares ideales para generar energía solar para futuras expediciones a la Luna. Esta visualización actualizada del paisaje lunar es un testimonio de la funcionalidad y las capacidades de la sonda LRO.
Y a medida que la misión continúe recopilando datos, nos brindará muchas más oportunidades para realizar un recorrido por nuestra luna.